Buenas, hoy vamos a analizar el modelo económico de la Constitución española, recogido en el título séptimo de la misma. Vamos a marcar la exposición en tres pivotes. Por un lado, analizaremos el contexto histórico, político, económico del año 78. Veremos cómo España acepta el libre mercado dentro de un Estado social y democrático de derecho, y veremos la reforma del artículo 135 llevada a cabo en el año 2011. Comenzamos por lo primero, nos situamos en el contexto histórico, político, económico mundial del año 78. El mundo se dividía en tres grandes bloques: el bloque capitalista, el bloque comunista y los denominados países no alineados. Bajo el bloque comunista podemos decir que se hallaba un tercio o más de la población, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la propia China popular pues ya dan las cuentas para entrar dentro de este tercio de la población mundial, ¿vale? Comento todo esto porque, claro, en el año 78 los partidos políticos que había entonces en España, muchos de los cuales continúan estando ahí presentes, tenían una ideología marcadamente diferente, ¿vale? Estábamos con un partido comunista en España muy potente, un partido socialista también bastante potente que acababa de renunciar a los principios del marxismo. Teníamos partidos de corte liberal, de corte demócrata cristiano, partidos de muy diferente índole que en el proceso de elaboración del título séptimo de la Constitución tuvieron que hacer un encaje de bolillos los unos con los otros, ceder unos, ceder los otros, para llegar a un acuerdo. Y el acuerdo fue, lo que comentábamos en el punto segundo de la exposición, la aceptación del libre mercado dentro de un Estado social y democrático de derecho. Es decir, se opta por un modelo intermedio, no es un liberalismo puro, ni tampoco es un Estado soviético o socialista, es un Estado que acepta lo que es el libre mercado, es decir, las reglas de la oferta y la demanda, con un fuerte componente de intervención estatal y siempre dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, que veremos en una exposición posterior. Y ya por último, para acabar, la Constitución española ha tenido desde su promulgación dos reformas. Una fue la del artículo 13.2 y la otra, la más reciente, fue en el año 2011. Se reformó el artículo 135 de la Constitución, ¿vale? ¿En qué consistió esta reforma? Esta reforma fue muy importante porque, por un lado, lo que se hace es decir que el Estado español y los componentes autonómicos no pueden tener un déficit estructural mayor que el que fija la Unión Europea y la normativa presupuestaria de estabilidad, es decir, teóricamente los gastos no pueden ser superiores a los ingresos, y por otro lado, lo que hace el Estado es priorizar en los presupuestos del Estado el pago de la deuda emitida, es decir, lo que es la devolución de capital y la devolución de intereses tiene un carácter prioritario con esta reforma por delante de otro tipo de gasto. Esto se hizo en el contexto del año 2011, un contexto económico muy difícil para España, donde lo que intentó el gobierno español, y en esto hubo consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias, fue hacer un guiño a los mercados exteriores, a los socios europeos, para decir que éramos un país serio y solvente. Y con esto acabaríamos la exposición de lo que es el modelo económico de la Constitución española, que resumimos fundamentalmente en la aceptación del libre mercado en el año 78 dentro de un Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho lo expondremos en otra clase. Con esto me despido por hoy. Nos vemos en la siguiente.